Hoy vamos a analizar un par de experimentos que finalmente pondrán fin a la discusión entre los partidarios de la Tierra plana y la versión heliocéntrica del universo. El autor del método, Cyril F., lo llamó el método FEAST. Hay muchas pruebas que indican que no es la Tierra la que gira alrededor de un enorme sol, sino que un pequeño sol da vueltas bajo la cúpula alrededor de los continentes. Por ejemplo, un efecto como el del sol al atardecer, que se aleja y se vuelve varias veces más pequeño. También se presentan como pruebas de la Tierra plana ejemplos como la visibilidad sobre la superficie del océano a decenas e incluso cientos de kilómetros, un horizonte absolutamente recto sin curvaturas, vuelos directos de aviones a través del Ártico, trayectorias curvas en el globo terráqueo que se vuelven lógicas en la superficie de la Tierra plana. También hubo un experimento en el que los investigadores midieron los ángulos de las sombras del Sol en diferentes extremos del continente al mismo tiempo e hicieron un cálculo simple de geometría escolar, concluyendo que el Sol en realidad está a varios miles de kilómetros de la Tierra y tiene un diámetro mucho menor que 1,5 millones de kilómetros. Además, el nombre del planeta es literalmente en ruso Plan ETO, o abreviado Planeterra, es decir, Tierra plana. Al analizar los vuelos espaciales, se encuentran por doquier grabaciones escenificadas, efectos especiales y gráficos computarizados. Da la impresión de que las agencias espaciales están troleando intencionalmente a quienes creen en la existencia del espacio. Y todo esto es solo una pequeña parte de la avalancha de información que refuta el heliocentrismo de nuestro mundo. Por otro lado, la ciencia tiene una enorme cantidad de hechos comprobados y conocimientos de leyes que indican claramente que vivimos en un planeta Tierra esférico que gira alrededor del Sol. Además, la cultura antediluviana en sus fuentes muestra la misma estructura del mundo, y en los orígenes del idioma se encuentran raíces que designan planetas y galaxias. La numeración incorpora significados relacionados con distancias y desplazamientos cósmicos. Las catástrofes planetarias pasadas, reflejadas en antiguos mapas, indican la esfericidad de la Tierra. Y mucho más. Entonces, la esencia de este método es que, según la idea de la Tierra plana, el Sol se movería más lentamente al amanecer y al atardecer, ya que estaría a la mayor distancia del observador. Y al mediodía se acelerará. La velocidad de movimiento será igual solo en el epicentro de la rotación, en el Polo Norte, donde no estamos, ya que vivimos en Rusia. Además, también se mueve a lo largo del año, por lo que la velocidad de movimiento en diferentes épocas del año debería ser diferente. Al mediodía, en verano, el sol pasa rápido junto a nosotros, pero en invierno más lento. Además, en verano, el atardecer debería prolongarse por mucho tiempo. Pero en invierno, si miramos el esquema, tanto al mediodía como al atardecer, el sol debería tener aproximadamente la misma velocidad, y esta aceleración al mediodía y desaceleración en la mañana y en la tarde se puede medir con una vara y un transportador. Y en caso contrario, si la Tierra es en realidad una esfera que gira alrededor del Sol, entonces el desplazamiento angular de la sombra será igual en cualquier momento. Si alguien duda de esta afirmación, consulte con alguien que sepa bien de geometría. Si los ángulos son iguales, vivimos en una esfera que gira alrededor del Sol. Si no lo son, vivimos en una superficie plana. Realizamos un experimento histórico usando el método de FEAST. Para esto, el autor del método eligió un día de verano claro, sin viento y largo, y empezó a observar la sombra de la punta de un poste fijo, de manera similar a un reloj de sol. Lo mejor es hacerlo a mediados del verano en un área grande y plana, pero también se puede hacer incluso en un balcón. Eso no es fundamental. Marcamos con una estaca el lugar donde termina la sombra que proyecta la punta del palo y, en nuestro caso, después de 2 horas, con una segunda estaca, la nueva posición del final de la sombra. Tensamos hilos desde ambas estacas hasta la punta del palo y medimos con un transportador el ángulo entre los hilos. En este caso, el margen de error resulta pequeño. No es necesario medir cada hora, basta con medir los ángulos en la mañana y en la tarde, o en la tarde y en la noche. El ángulo de desplazamiento del Sol no depende de la altura ni de la ubicación del pináculo. La inclinación del lugar es irrelevante. El día del experimento, la salida del Sol es a las 3:49 y la puesta a las 21:08. Al mediodía medimos el intervalo de 2 horas, de 11:30 a 13:30, y por la tarde de 18:00 a 20:00. Sabemos que el Sol en un día completo da una vuelta completa de 360 grados.
El cálculo matemático muestra que en una hora el ángulo será igual a 360 dividido entre 24 horas, 15 grados, y para nuestras 2 horas el ángulo calculado es de 30 grados. Así que tarán, obtenemos los resultados. Y el resultado es algo sorprendente. Al final, durante el día y la noche, obtuvimos 2 ángulos iguales de 28 grados al medir durante 2 horas. Llegamos a la conclusión de que, para un observador en la Tierra, el Sol se mueve por el cielo de manera absolutamente uniforme en cualquier momento del día. De aquí se deduce que permanece a la misma distancia del observador durante todo el día. Este experimento refuta la teoría de la Tierra plana. Sugiero ponernos de pie y guardar un minuto de silencio en su memoria. Compartamos esto con aquellos interesados en la estructura del mundo. Ya no es necesario dudar más, ni tratar de entender los errores en los razonamientos de otros, cuando ahora todos tienen acceso al método de Fista. Uno mismo puede comprobarlo todo y obtener un resultado concreto en la práctica. Siguiente pregunta. ¿Por qué obtuvimos 14 grados en lugar de 15? Es muy extraño, ya que ese margen de error no es un simple error, sino una magnitud completamente distinta, porque en un día se obtiene una diferencia significativa. ¿A dónde pueden desaparecer 24 grados de 360? Aquí o el círculo no tiene 360 grados, o el día tiene 26 horas. Por supuesto, se podrá volver a comprobar el experimento y averiguar si fue un error o una anomalía que habrá que explicar. Para los partidarios de la Tierra plana, esto será solo un premio de consolación, como se dice. Resulta que la Tierra es una esfera, pero irregular. La conspiración seguirá siendo algo con lo que molestar a los científicos oficiales. Aquí los científicos tienen que esforzarse y encontrar una excusa para la desaparición de 24 grados de los 360. La opción más segura es culpar esta falta a algún efecto de refracción de los rayos en diferentes medios, como muestra la práctica. Recordemos la frase de la película Hombres de Negro: la luz se reflejó en Venus y cayó en una burbuja de metano. Y con eso nos bastará. Cyril F. propone otro premio de consolación para los seguidores de la teoría de la Tierra plana. Está bien, supongamos que la Tierra no gira alrededor del Sol, pero eso no refuta la teoría de que... Mis ojos me dicen que más bien el Sol gira alrededor de la Tierra. En la antigüedad existió una versión similar. Aquí los terraplanistas discutirán por largo tiempo. Apenas lograron salir adelante y ni siquiera del todo. Cómo deberían moverse el Sol y la Luna, los planetas y los cometas bajo la cúpula, y demostrar que el Sol gira alrededor de la Tierra es aún más difícil. Según la teoría de la Tierra plana, la Luna y el Sol deberían girar en círculo, pero quien haya prestado atención sabe que en realidad la Luna hace cosas tan extrañas que con su comportamiento definitivamente refuta esa visión del mundo. Pero ese comportamiento caótico se puede atribuir perfectamente a la rotación alrededor de la Tierra esférica. Sin embargo, existen otras opciones de estructura del mundo en las que es muy posible el Sol podría tener el mismo ángulo de desplazamiento por unidad de tiempo al moverse. Por ejemplo, en la teoría de la Tierra hueca, todo debe moverse de cierta forma, probablemente proporcional. La antigua concepción védica. La Tierra también es una esfera, pero mucho más grande. Su estructura es celular. Pero esto se relaciona más con la organización según el principio de la Tierra plana, ya que el Sol se encuentra dentro de una sola celda. Y cualquier inconsistencia se resuelve con la versión universal de la estructura del mundo. Vivimos en una matriz con una realidad individual. En este caso, se puede programar cualquier movimiento del Sol, incluso hasta el punto de que para cada observador se mueva en una trayectoria individual. Puede variar en color, tamaño, etc. Incluso Elon Musk lo ha mencionado. Es posible que todos existamos en algún tipo de simulador, como en la película Matrix. Antes de Jordan Bruno, es decir, antes de la actualización, la Tierra podía ser completamente plana, y aún antes, el Sol giraba alrededor de una Tierra esférica. Como podemos ver, si lo pensamos un poco, puede haber muchas versiones para explicar un mismo fenómeno, que dan resultados diferentes. Por supuesto, la misma velocidad angular del movimiento del Sol es un argumento fuerte que refuta inequívocamente la idea de una Tierra plana. A los partidarios de esta teoría, es decir, a los terraplanistas, ahora les tocará volver al sistema heliocéntrico o encontrar una explicación para este fenómeno que no viole las leyes de la geometría.